Alejandro Reyes Posada, en su libro Guerreros y Campesinos, identifica varias modalidades de despojo de tierras. Algunas son transferencia forzada de títulos bajo coacción a nombre del comandante o mando medio del grupo paramilitar o guerrillero, corrimiento de cercas para englobar predios de desplazados, uso de testaferros o familiares para ocultar la titularidad, venta a bajo precio, compra de deudas hipotecarias y crediticias a los bancos y propietarios endeudados por parte de mandos paramilitares y otros particulares, venta forzada y a menor precio, expropiación violenta sin contraprestación económica. Cambiar esta realidad y restituir a los desplazados sus tierras no es tarea fácil, sobre todo porque la guerra continúa. Los paramilitares ahora se llaman BACRIM, no hay seguridad para el retorno y el Estado no le ha quitado las tierras a los despojadores para devolverlas a sus dueños. No va a alcanzar el gobierno a hacerlo, según con todo lo que tienen que devolver y darles el patrimonio y legalizarlo. ¿Por qué no van a devolver ellos las tierras? Los notarios deben devolver otra vez a reintegrar la tierra a la gente que es dueña de su tierra. Mientras se habla de retornarle la tierra a la gente, se está expropiando megaproyectos como los mineros, los hidroeléctricos, las tierras a los campesinos. Esta política de restitución de tierras se está prestando para simular, ¿no?, de alguna manera, digamos, una reforma agraria o simular, digamos, una voluntad de ese tipo del gobierno. De engañar al campesinado, porque el campesinado sí necesita las tierras y nosotros necesitamos que las tierras sean productivas para bien de nosotros, de la comida, porque no ve que toda la comida está carísima. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la restitución de tierras que está en el marco de la Ley de Víctimas y que hace algunos días se presentó una gran movilización en 10 ciudades del país con acompañamiento de algunas ciudades en América Latina y en Europa sobre este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Los campesinos van a poder regresar prontamente a sus tierras? ¿Qué pasa con los títulos? Pues hay un montón de inquietudes sobre este tema. Para hablar sobre la restitución nos acompaña Aurelio Suárez, él es coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Aurelio, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches a ti, Omaira, a los televidentes y mil gracias también por su invitación. La primera pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Realmente lo que está en el papel en el tema de restitución de tierras es real? ¿O es una retórica muy bonita que el gobierno pretende que los campesinos regresen y demás, pero las condiciones no están dadas? Bueno, no solamente eso. Yo creo que hay una serie de dificultades para poder concretar una auténtica y verdadera reparación y restitución en el caso de quienes fueron desposeídos o despojados de sus predios en zonas de violencia generalizada, sí, como el gobierno lo señala. Para esto es necesario, Omaira, tomar datos y mirar algunas cifras que son importantes. Lo primero es esto. Los cálculos más generales llegaron a hablar incluso de un despojo de 5 a 6 millones de hectáreas. Posteriormente algunas comisiones precisaron eso en 4 millones de hectáreas. Y la verdad es que esta ley, este capítulo de restitución, sí, de tierras de la Ley de Víctimas, a duras penas está tocando un universo de 2 millones de hectáreas porque se restringió a lo que llamaron zonas de violencia generalizada y desde el año 91 para acá. Sí. De tal manera que el universo de restitución de entrada se redujo, eso es muy importante. En segundo lugar, se estaba hablando de un número de víctimas o de familias desplazadas. Y al final de cuentas, el gobierno se refiere a un universo también de 350.000 familias. Luego, digámoslo de una vez claramente, se habla de recuperar 2 millones de hectáreas con para 350.000 familias. Eso es como lo principal. Lo secundario, digamos desde el punto de vista ya de ir metiéndonos en la ley. El Polo Democrático Alternativo tiene la razón, y tuvo la razón su bancada, tanto la de la Cámara como la del Congreso, del Senado, cuando señaló que la ley era insuficiente, porque la ley evidentemente tiene una serie de restricciones que además se han hecho más palpables todavía en los decretos reglamentarios de la misma. Por lo tanto, digamos lo que el estado del arte es un universo que era de 4 o 5 millones de hectáreas reducido a 2, 350.000 familias, una ley con bastantes problemas para poder llevar a cabo una auténtica reparación y unos decretos reglamentarios aún con mayores dificultades.
Yo creo que dentro de ese marco podríamos entrar un poco a conversar realmente, es decir, cuál es el verdadero alcance de esto, cuál es la apuesta política que hay ahí, en qué consisten los reparos, etc. Esta es una propuesta, y lo leo un poco entre líneas, que tiene un carácter absolutamente político, más no de reparación directa a los campesinos y a los dueños verdaderos de las tierras. Bueno, mire, digamos esto. En Colombia hay un problema ya, digamos, histórico, sobre todo en términos de legitimidad de los predios, de la propiedad. Sí, sí, sí. Que se alteró totalmente todavía con un periodo muy grande de violencia en los últimos 20 años, con violencias de todo tipo. De tal forma que aquí hay un asunto que está por resolverse, es que una gran cantidad de predios del país se encuentra en una especie de entredicho jurídico en términos de propiedad. Sí. ¿Qué ha hecho la ley? La ley le ha dado al Estado colombiano, a través de la Unidad de Reparación de Víctimas, el deber de diligenciar las reclamaciones de los despojados. Y en ese sentido es evidente, y hay un consenso en la opinión nacional, de que lo que usualmente se debe hacer, y es que quien hoy tenga la tierra tenga que demostrar que de hecho legalmente la tiene, sí. y puede acreditar los títulos suficientes, a esa persona no se le dio la carga de la prueba. O sea, en la teoría jurídica se llama inversión de la carga de la prueba cuando usted está sentada en esta silla y dice, esa silla es mía, sí. Y yo le digo, pruébeme que es suya. Eso no va a pasar en esta ley. En esta ley lo que se hizo es que la Unidad de Tierras y Víctimas del Ministerio de Agricultura atiende los reclamos de quienes dicen, esta silla me la quitaron, y entonces la unidad documenta y va donde un juez y el juez falla. No hay una inversión de la carga de la prueba. Y entonces aquí aparecen toda clase de tenedores, despojados, incluso otros campesinos que se metieron allí, y los llamados tenedores de buena fe. En ese sentido, se ha llamado mucho la atención, por varios canales los hemos conocido, empresarios y grandes empresas que hoy aparecen como tenedores en zonas, por ejemplo, del Cesar, sí. O en zonas del Chocó, o en zonas del Montes de María, que aparecen como tenedores de buena fe y a los cuales habría que probarles que no lo son. O sea que la ley en ese sentido tiene una cantidad de pleitos contraídos que muestra un panorama oscuro. Yo no solamente creo que la situación de inseguridad que se presenta en algunas zonas de retorno influye, sino que adicionalmente creo que la ley misma, por la forma como se concibió, por su insuficiencia, por detalles que no son detalles sino asuntos gruesos, sí. Como este, pues dificulta muchísimo la auténtica y verdadera reparación. La ubicación de esas hectáreas que estarían en el marco de la restitución de tierras que reconoce el Estado para entregarle a los verdaderos tenedores de esos terrenos, están ubicados estratégicamente, que eso desde un principio también generó mucha inquietud, claro. Porque habían cultivos allí de la tan famosa palma, y también otros cultivos que venían empresarios directamente relacionados con el Estado desarrollando proyectos agropecuarios. O sea, de una manera muy estratégica se determinan unas hectáreas que no corresponden directamente, y usted lo ha dicho en la primera pregunta, que no corresponden del todo a las víctimas de todo este tema de la violencia de las tierras. Pero hay una cosa que yo no me quiero referir solamente al tema de palma y forestales. También hay, para hay que otras cosas. Digamos pues que estamos señalando un cultivo en especial, porque seguramente también hay productores de palma en el país que tienen todas sus situaciones en orden. Pero lo que le quiero decir es esto. La forma como esa contradicción resolvió, como la ley trató de resolver esa contradicción, es peor. Porque mire qué pasa. Supongamos que yo soy un despojado. Sí. Voy a la unidad de restitución de tierras y voy donde un juez y le digo, esa tierra donde están esos forestales era mi tierra. Entonces él se va donde quienes estén en este momento ese agronegocio desarrollado o ese agrocultivo grande. Y entonces la persona le dice, hombre, sí, pero yo lo compré de buena fe. Y entonces, ¿cómo resuelve la ley esa contradicción? Resulta que el despojado, el campesino que va a ser restituido, tiene la obligación de firmarle un contrato que se llama contrato de transacción, por el cual él le alquila la tierra al que tiene el cultivo. Porque es muy importante recordar la famosa frase del ministro de Agricultura, que el derecho a la propiedad no implica el derecho al retorno. O sea, esos dos derechos están partidos. Sí. Entonces, aquí tenemos que prácticamente, fíjese usted que la carga de la prueba en últimas, aunque por persona intermedia, por la unidad de tierras quedó en manos del despojado. Y en caso de que se lo reconozcan contenedores de buena fe, también tendrá que ser un contrato de transacción que le obliga a no entrar en posesión directa de su tierra, sino a firmar un contrato.
Además, la ley también concede una posibilidad y es que el despojado pueda vendérselo al Estado y el Estado le paga con títulos del Tesoro. Luego, realmente, fíjese usted, Omaira, que cuando vamos desmenuzando los distintos aspectos... Está totalmente blindada. La ley es una ley que, bueno, realmente tiene demasiados elementos que no dan para pensar que aquí se esté hablando de una verdadera restitución. Y a mí me gustaría también un poco, Mayra, que habláramos un poco de las cifras que al tenor de esa misma ley el gobierno está manejando. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el tema de las cifras. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche hablando con el señor Aurelio Suárez, coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, sobre la restitución de tierras. Quedamos en punta sobre las cifras, unas cifras que no coordinan y no coinciden específicamente con el tema de las víctimas y las cifras, por supuesto, que presenta el Estado. Bueno, hay más de 5 documentos oficiales. Yo podría citarle pues de entrada el plan de desarrollo, podría citarle documentos de planeación nacional, declaraciones oficiales del director del INCODER, el doctor Juan Manuel Ospina, que señalan que el gobierno nacional se comprometió en los 4 años de vigencia del primer mandato, por ahora del presidente Santos, de restituir 160.000 predios. No 160.000 hectáreas, 160.000 predios. Pero ¿qué sucede? Cuando se saca la ley, ya se expide y comienza a regir, el gobierno dice que para el año 2012, que ha entregado 699, que para el año 2012 va a entregar 2.000, que después entregará, y al final las cuentas le dan que a 31 de diciembre del año 2013 entregaría más o menos 11.200 predios. O sea que le quedarían solamente de enero del 2014 al 7 de agosto del 2014 para entregar casi 150.000. Luego, la verdad es que el gobierno hizo una promesa que evidentemente no puede cumplir. Yo le quiero dar un dato, Omaira. En este momento, y a los televidentes, por supuesto, en este momento los jueces que tienen que fallar, se han nombrado 22 jueces. Y leí una nota de prensa esta semana en la que se dice que los 22 jueces todavía no les ha llegado el primer caso. Luego, estamos hablando de una situación que realmente aparece totalmente incongruente, el discurso del gobierno y la ley contra las realidades. Y una cosa que me parece muy importante agregar, el gobierno trató de hacerlo, y yo no voy a meter buena o mala fe, simplemente presentó unas cifras de 800.000 hectáreas de tierra entregada, y cuando esas hectáreas se empezaron a discriminar y sacaron de ahí baldíos o reconocimientos para resguardos indígenas o territorios comunes de consejos colectivos comunitarios afrodescendientes, aparecieron apenas muy pocas hectáreas de lo que se trata verdaderamente de restitución. Incluso se han hecho algunos, yo diría, presentaciones de tipo mediático para darle a la opinión la idea de que se está en eso, que es el famoso caso de la hacienda Las Catas en Córdoba, donde se trataba de un predio que ya hace algunos años Estupefacientes había entregado. Allá iba. Que había entregado, claro, eso es muy interesante, había entregado y ya la comunidad estaba ya sentada hacía rato, pero fíjense una cosa que es muy grave. Lo de las catas devela otro aspecto que me parece importante comentar, que es el tema del modelo agropecuario. Entonces, ¿de qué se trata? Que unos campesinos a los que se les entrega una tierra le aportan la tierra para un cultivo, la mayoría de ellos de tardío rendimiento, a un operador industrial, y ese operador industrial apalancado con un capital financiero muestra el agrocultivo y se aporta la tierra por parte de los campesinos. Es que los campesinos van a quedar, por donde lo vea, van a quedar como mediadores, como intermediarios, no como dueños totales. Mire, Omaira, es muy importante aquí mirar algo de economía. En general, en la agricultura, el capital y la tierra van por aparte. La tierra no hace parte del capital. Y buena parte de las ganancias de quien coloca el capital en un proyecto agrícola radica en conseguir tierra a bajo costo. Técnicamente decimos tierra de bajo costo y oportunidad. Sí. Es decir, que usted logre conseguir quien le ponga la tierra y quien pague lo que la tierra significaría dedicarla exclusivamente a ese cultivo y no a otros, y usted simplemente invierte el capital y tiene los retornos. Este modelo es un modelo que a mi modo de ver está tendiendo en esa dirección.
cómo conseguir para el gran agronegocio tierras de bajo costo de oportunidad que permitan rentabilidades enormes al capital que entra a hacer el negocio. Y esas tierras se pueden conseguir por varios métodos. Primero, por ejemplo, que estos campesinos destituidos aporten la tierra. Sí, claro. Otra, tierras en baldíos sin comodato. U otras tierras conseguidas barato que se puedan, que justifiquen la inversión y el costo sea bajo. Luego, a mí lo que me da la impresión es que en el fondo detrás de todo esto, en el mediano y en el largo plazo, es que se está ensamblando un modelo de agrícola que incluso puede llevar hasta la entrega de tierras a empresas extranjeras, como ya ha venido sucediendo, sí. donde el gran encanto del país es su competitividad por la vía del bajo costo de oportunidad de la tierra. Unos poniéndola a los restituidos, otros el Estado a través de baldíos. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo esa entrega de baldíos está más o menos ya prescrita, está demandada, pero se intentó hacer. O también tierras que se consiguen a bajo precio. Me devuelvo un poco y es sobre la entrega de los terrenos baldíos. Un poco el gobierno nacional ha aprovechado esto para presentarlo con un gran show mediático, la entrega de los títulos a los campesinos. Y la gente lo que ha entendido, la gente común y corriente, es que empezó el proceso de restitución de tierras, ya se están entregando los títulos y así la de los campesinos, la gente que está laborando en esas tierras sale diciendo, bueno, ya tengo mi título, tengo mi tierra y demás. Pero detrás de todo esto está lo que usted está diciendo, o sea, no es restitución de tierras, son tierras que ya estaban habitadas por estos campesinos, no son títulos del proceso de restitución. Sí. Entonces, no, hay una cosa esta es otra verdad. Son de otros orígenes. Hay una tierra que es originada en los baldíos del Estado. El Estado es el más grande terrateniente del país, digámoslo así, porque es el dueño de los baldíos. Entonces mucha gente se ha sentado allí en baldíos, etcétera. Claro, incluso, pero el meollo está en la restitución de las tierras que fueron apropiadas de manera violenta. El Estado violenta. le dice, mira, aquí le entrego esos baldíos. Pero esas tierras no fueron originadas en un despojo inicial. Una cosa es la entrega de baldíos, de tierras del Estado, que se ha hecho toda la vida, se ha hecho desde hace un siglo, ¿cierto? Se hizo casi desde la colonización antioqueña. Ese proceso es un proceso permanente. Y otro es, y que tienen además una restricción. La entrega de baldíos está restringida a que sea en el marco de los objetivos del Estado Social de Derecho, o sea, del acceso de quienes no tienen tierra a tener tierra. Esa es una cosa. La otra cosa es la tierra que yo levanto aquí al poseedor de buena o mala fe, lo saco de ahí, le digo al campesino, mira, a usted le quitaron esa silla, ven que se la doy. Esa es otra cosa. Eso es lo que no ha funcionado. Eso es lo que está paralizado, eso es lo que tiene la ley y eso es lo que no aparece claro que se pueda señalar. Y más grave aún, con un elemento que usted señalaba también, cuando en muchos casos ya el que está ahí sentado le ha dicho al otro, usted viene para acá y es que vamos a proceder violentamente. Exacto. Hay un elemento adicional, pero es un elemento adicional a las trabas mismas que la legislación está colocando. Es que pareciera que todo está construido para generar trabas para que el campesino regrese a su tierra y le devuelvan. Puede ser una lectura, no es la verdad total ni la verdad revelada, ya pero puede ser. Hay mucha gente que está planteando esas inquietudes, ¿no? Uno, porque, por ejemplo, la Fundación Arcoíris ha manifestado que pareciera que se está consolidando un gran ejército privado en algunas regiones del país. Hay versiones de que es verdad, que no, pero en caso tal, lo que sí es cierto es que se están amenazando a los líderes que están visibilizando este tema de la restitución de tierras, amenazando a los campesinos para que no vayan a pedir la restitución de sus terrenos, de sus hectáreas. Entonces la gente tiene miedo y el proceso nuevamente se trunca por ahí. Bueno, sobre eso quisiera decir 2 o 3 cosas, si me permite. La primera es esta. Yo no tengo una información muy directa ya del tema de la violencia, yo me manejo otros, digamos, otro tipo de análisis. Pero bueno, algo tendrá que haber de cierto desde que centros de estudio interesantes y bueno, y debidamente fundamentados. Las amenazas son visibles. Están pues ahí, correcto. Pero hay un segundo punto sobre el que yo quiero mirar. Hagamos un ejercicio. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? La ley tiene una vigencia de 10 años. 10 años. Dentro de 10 años el país se va a parar y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que yo creo que va a ser el balance de esto? Es un catastro saneado. ¿En manos de quién? Esa es la gran pregunta. ¿Cierto? Le quiero contar una cosa. Esta ley tiene antecedentes parecidos. Las parcelaciones de Olaya Herrera y López Pumarejo desde los años 26 hasta el año 40. Al final de cuentas, solamente se le pudo escriturar la tierra al 7% en pequeñas propiedades. La colonización antioqueña, que también se habló en el siglo XIX y XX de un proceso nuevo, terminó escriturando las tierras en pequeñas parcelas apenas al 3%. O sea, el país no tiene unas experiencias positivas y lo que estamos viendo con todos estos elementos perturbadores de un proceso auténtico de reparación es que la gran apuesta es el catastro saneado dentro de 10 años. O sea, dentro de 10 años se baja el telón y como quedó, quedó. Y lo que quedó, quedó. Y entonces vamos a ver qué pasa.
Sin olvidarnos una cosa, Colombia tiene el régimen de distribución de tierra más desigual del mundo. Tiene lo que se llama, en teoría económica, un 0,91 de coeficiente de Gini, acorde con el tamaño de los predios, y un 0,85 acorde con el valor de los predios. Le cuento que el mayor grado de desigualdad es a 1, o sea que nosotros estamos muy cerquita. No. Vamos a ver cómo queda este Gini después de 10 años. Como está la cosa, a mi modo de ver, hay bastantes dudas de que efectivamente por lo menos pudiéramos quedar en un porcentaje como el que estamos hoy. Si ese catastro se sanea dentro de 10 años, en estas condiciones, con todas estas dificultades, yo me temo mucho que hayamos modificado esa situación que es vergonzosa para Colombia en el concierto internacional. No, pues se fortalecerá la inequidad, por supuesto. Una pausita y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Aurelio, otro tema que muy pocos han mencionado es si realmente los campesinos, los dueños de esas tierras que fueron de manera violenta, se las quitaron de manera violenta, quieren regresar a sus parcelas. Bueno, hay un estudio muy interesante de la doctora Ana María Ibáñez, una persona que yo creo que ha estudiado este tema con mayor cuidado, es una directora del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, del CEDE, y en ese estudio, hecho con muestras muy válidas de población desplazada, con pruebas estadísticas muy depuradas, muy sofisticadas, quiero decirle esto, en el mejor de los casos, la mitad no quiere volver, en el mejor de los casos. Hay casos incluso mucho más graves, por ejemplo, fíjese usted, por ejemplo, esta cosa, Omaira, solo el 60% de los hogares desplazados tienen jefatura de hogar masculina. Entonces, la mujer, por ejemplo, volver en estas condiciones, claro. El tema de seguridad que algo se mencionó, es una de las variables que más influyen en el no querer retornar. Entonces, incluso la exposición de motivos de la misma ley también señala que hay un número muy importante de la población que no se puede desplazar. Entonces, ¿cuál es el cierre de la cosa? Una ley que no es expedita ni clara en la restitución auténtica y verdadera. Una serie de obstáculos de tipo de seguridad, una serie de tenedores de buena fe a los que habrá que mínimo quedan con la tierra en contrato de transacción, sí, claro. Y una mitad de los desplazados que han manifestado su deseo de no retornar. Entonces, todas estas variables al final van a ir consolidando ese catastro final saneado que yo diría quedaría como algo que, a mi modo de ver, hoy no parece una perspectiva clara de una modificación de una desigualdad en la posesión de la tierra en Colombia. ¿Se está improvisando sobre este tema? Una cosa que es más grave todavía, Omaira, y es que la Corte Constitucional y el gobierno colombiano corresponden a tratados y a convenios internacionales sobre población desplazada internamente a la que hay que atender. Si Colombia fracasa en esta ley, queda peor que cualquiera de estos países africanos que han tenido, Sudáfrica, que han tenido conflictos y que de alguna manera algo han hecho. Podemos quedar incluso como un estado paria en el escenario internacional si esto no se lleva por lo menos a cabalidad. Hay un mandato, se llama el mandato Piñeiro, que aunque no es vinculante, establece una serie de normas internacionales de este tipo de reparaciones y restituciones que deben tener. Y la confrontación del mandato Piñeiro con la ley de víctimas y restitución no deja muy bien sentada hoy, ni muy bien parada más bien, a la ley de víctimas y restitución frente a esos, digamos, lineamientos internacionales que deben tener este tipo de ley. Lo que pasa es que el mandato Piñeiro no es obligatorio, no es vinculante, pero es una especie de estándar que yo creo que deberíamos haberlo seguido. ¿Quiénes tienen hoy las tierras? Pues bueno, eso es lo que están tratando de aclarar, no lo puedo aclarar yo, pero hoy es que lo que va a tratar de aclarar la ley, lo que van a tratar de aclarar los jueces, pero digamos una cosa, incluso en aquellos sitios donde se presente un litigio que el juez no pueda resolver, hay que ir a un tribunal adicional sobre el que se hacen las apelaciones. Luego, la verdad es que esto al final, uno oye al superintendente notariado, entonces dice mil cosas. Yo ayer escuché una presentación de rendición de cuentas de la superintendencia de notariado,
donde se hablaba de dificultades en Montes de María con empresarios, dificultades en Jiguamiandó y en Curvaradó con otros empresarios, hay problemas en el Cesar, hay gente que hace entrevistas en los grandes medios escritos los domingos tratando de decir yo soy tenedor de buena fe, es decir, y hay periodistas que se les prestan para eso. Sí. Bueno, entonces aquí hay una cantidad de cosas que eso es lo que el país tiene que esclarecer. La verdad es que esa pregunta, si es la del millón, la van a tener que resolver 34 ciento y pico de jueces, no sé cuántos magistrados, y dentro de 10 años sabremos de quiénes eran y de manos de quién quedaron. ¿No? Aurelio, finalmente esta es una ley que se aterrizará para beneficiar a los directos perjudicados en todo este tema de las tierras, porque a uno le parece sorprendente que ahora los tenedores, de verdad, no los de buena fe, sino los de verdad, que infortunadamente porque en la época no sacaron su título y demás de propiedad de tierras, hoy estén haciendo un círculo vicioso para poder decir, esta tierra es mía, yo viví aquí por tanto tiempo, fui expropiado por esta situación y demás. O sea, tienen que hacer un conflicto de más del que tuvieron que tener cuando salieron de sus tierras para poder decir esta tierra es mía. Mire, a mí yo no quisiera pensar mal, pero yo quiero responderle de la siguiente manera. En julio del año 2010, ya electo el presidente Juan Manuel Santos, dio una entrevista al periódico Financial Times en el interregno entre haber sido elegido y posesionarse. Y en esa entrevista el doctor Santos dice que sus 3 propuestas de negocios fundamentales son lo que él ha llamado locomotoras, que allá la llamaba sectores claves, key sectors, dice en esa entrevista. Eran la minería, el agronegocio y la infraestructura. Yo no quiero pensar que todo este proceso esté ligado con esas locomotoras, porque entonces sí estaríamos cayendo en una situación en la cual usted me pregunta. Yo creo que es el doctor Santos el que tiene que aclararle directamente a la opinión nacional y sus ministros. El agronegocio va por un lado y esto va por el otro, ¿cómo es la cosa? El gobierno necesita reforzar de manera inmediata todo el tema, todo el marco jurídico para agilizar este proceso. Hablamos que los jueces agrarios hasta ahora empezaron a funcionar hace algunas semanas, pero todavía no tienen ni siquiera claridad cómo van a abordar el tema en las diferentes regiones. O sea que el marco jurídico en la práctica es totalmente incipiente. Sí, yo vuelvo a insistir en que creo que tiene que entrar en escena la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que pararse. A mí no me parece que la Corte, después de denuncias como las que ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo, y no solamente él, sino preguntas que hacen incluso columnistas de opinión, María Teresa Rondero, Daniel Samper Pizano, y casi ya todos los columnistas del país, la Corte Constitucional tiene que entrar de oficio y decirle al gobierno nacional, bueno, yo estoy aquí revisando esta ley, venga a ver, me dice qué es lo que hay. Y yo aspiro a que la Corte, como se dice técnicamente, module esa ley y pueda darle una vía mucho más expedita a una verdadera y una auténtica reparación. Entre otras cosas porque la Corte también tiene que atender, creo que varias decenas de demandas que hoy están allí. Creo que, y vuelvo a insistir, yo diría que un poco el balón está en el control político en el Congreso y en la Corte Constitucional frente a la ley. Aurelio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos todos los colombianos de buena fe, de verdad, que las tierras regresen a sus verdaderos tenedores, que no tengan que hacer tanta vuelta para decir esta tierra es mía, sino que el Estado les responda por todos esos conflictos y esa violencia que han tenido que vivir. Sí, yo creo que el país tiene que darse un verdadero ejercicio de reconocimiento de propiedad, sin que esto vaya a atentar contra la propiedad de nadie, grande o pequeña que la tenga bien tenida, y que hay que apoyarlo y desarrollarlo. Pero el país sí tiene una deuda con una población que tiene indudablemente que pagar y esperamos que sea de manera auténtica y verdadera. Bueno, y que se visibilicen sus derechos, por supuesto, en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.